nombrar un poco de su libro las diferentes partes, ¿no?, que lo compendian, porque realmente quien vea el libro y pueda mirar el índice, ya sea en una librería o lo encuentra de una forma digital, una pequeña porción, le tenemos que decir que el índice no, desde mi punto de vista, no es fiel a lo que incluye el libro en el sentido de que está resumido, porque si uno se va a cualquiera de los apartados que está en el índice va a encontrar 30 más, o sea, una continua expansión de ese epígrafe en donde prácticamente no se deja nada. No se deja nada, es absolutamente brillante este libro. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que quiera conocer de una forma íntegra, la historia de Hispanoamérica, de la América hispánica, de nuestra civilización, más allá de la península, ¿no? Que vea este libro, porque que lo compre si es posible, desde Despertar Hispano, si lo quieren. Nosotros se lo podemos hacer llegar a Hispanoamérica, si no hay forma de conseguirlo mediante internet. Se lo hacemos llegar, escríbanos a contacto@despertarhispano.org. Ahora dejamos aquí abajo en un título rotatorio la información, pero este libro merece la pena, merece muchísimo la pena, porque a diferencia de otros libros quizás que son más de tipo ensayo, ¿no?, ensayístico, este libro es completamente fáctico, o sea, se basa en datos, se basa en hechos y arrasa desde el principio hasta el fin de la presencia española como presencia organizativa, quiero decir, ¿no?, en América, porque de España nunca se fue de América, eso está claro. No se irá nunca, porque está en los genes, Está en los genes. No se irá nunca, eso es inextinguible. Inextinguible. Pues avanza desde ese principio a ese final de la organización de América, pues de una forma lineal, exhaustiva y sin dejarse, como decía, he dicho varias veces, nada. Como ejemplo, volviendo un poco a lo que hablaba un poco antes, las diferentes partes de su libro. Usted habla en general, así por ponerlo así un poco por encima, habla primero del descubrimiento de América. Habla usted de ese primer mestizaje que surge después de la conquista, que también está narrada. Empieza a hablar de los fundamentos, ¿no?, que esto es muy importante, de la civilización hispánica, es decir, la cultura que se forma a partir de ese encuentro: ganadería, agricultura, el idioma, religión, costumbres. Luego, a partir de ahí, si mal no me equivoco, pasamos a Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, y la huella hispana que tiene, porque aún con lo que comentaba usted antes, después de ese exterminio de la población nativa, ¿no?, y de la expulsión también de mucho hispano, ¿no?, que tenía ahí toda su vida, ¿no? Pues se puede hablar mucho de Florida, ¿no?, también, ¿no?, de cómo se van a Cuba, viajan a Cuba directamente, ¿no?, la gente que estaba ahí remanente, o de Nuevo México, ¿no?, o incluso de California, ¿no?, cuál es ese cambio tan abrupto que surge, qué es lo que queda, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me gusta de su libro es que usted siempre pone un epígrafe, dice la huella de lo que queda, ¿no? La huella en el presente, ¿no? Sí. Es muy bueno. Sí. Y finalmente el lago español y el Pacífico, ¿no?, que usted dedica ahí realmente sus buenos capítulos, hablando del galeón de Manila, el Pacífico Sur, los piratas en el Pacífico, la exploración, Magallanes y Elcano, Filipinas. Incluso tiene algunos apartados que a mí me asombran mucho, como es la época de la Ilustración y otras islas del Pacífico español, ¿no?, que usted se adentra incluso más allá de lo típico y se mete a hablar de Carolinas, ¿no?, de aquellos territorios explorados que luego algún capitán llamado Cook se los adueña, ¿no? Puede ser. Sí. Exacto. Y finalmente Leyes de India, y que es ese capítulo final que a usted tanto cariño le ha puesto, hablando de los orígenes fundacionales a nivel legal, ideológico y teológico de por qué se forma esto y no otra cosa, ¿no? Ese quizás es un viaje por encima de su libro, ¿no?, que no se deja nada, volvemos a repetir. No sé si a usted le gustaría profundizar en alguno de estas secciones, porque es que es tan extenso. Hombre, a mí sí, yo creo que el libro también se puede comprar por Amazon directamente, sí. Supongo, ¿no? Pero a mí me ha gustado, por ejemplo, reconocer cosas
que no conoce la gente. Por ejemplo, se habla a veces de las leyes de Indias. ¿Y qué son las leyes de Indias? Bueno, las leyes de Indias son unos 7.000 leyes que fueron compiladas en el siglo XVII, fueron compiladas y ahí tratan sobre toda la organización de España en las Indias. Y sobre todo es un documento de hasta qué punto España protegió a los indios. Es asombroso, porque he ido extractando, digamos, los artículos concretos que lo dicen, ¿no? Más allá de que hubiera abusos individuales, que siempre hay gente que incumple las leyes, pero las leyes son las que marcan el camino de una nación, la pauta, su modelo. Algunos incumplen, pero ahí está el camino, y que el camino fue bueno, fue que se protegieron a los indios. Ahí se establecen los capítulos concretos que hablan de su libertad, de su dignidad, de que el trabajo era retribuido, que no eran esclavos, eran retribuidos como hoy, con jornadas de 7 horas, y tenía que ser un salario justo, nada de un salario abusivo. Se habla de la justicia especial que regía para los indios, que tenían procuradores de justicia especiales, que no pagaban costas en los juicios. De las tierras, importantísimo, y ahora les voy a dar un detalle. Las tierras, como digo, los ingleses se las arrebataron, pero en las leyes de Indias, y cito los artículos concretos, dice que en los repartos de tierras hay que asignar a los indios las suyas, y dice el artículo, aun quitándoselas a los españoles, las tierras. Y algo asombroso que no se conoce al día de hoy es que hoy, cada mes, en los tribunales superiores del oeste de los Estados Unidos, de Arizona, de California, de Luisiana, de Nuevo México, los tribunales superiores devuelven tierras a los indios que les arrebataron los americanos, y se las devuelven al amparo de el Código de las 7 Partidas, que tiene 7 siglos, de Alfonso X el Sabio, y está vigente en Estados Unidos, de las leyes de Indias, que acabo de citar, y de las concesiones otorgadas por el rey de España. Y yo, que he estado mucho en el archivo de Indias de Sevilla, siempre hay varios abogados norteamericanos pagados por las razas indias de Estados Unidos, rastreando, buscando, explorando esos valiosos títulos que les van a devolver sus tierras los tribunales superiores. Esto es maravilloso, esto es precioso, y no se conoce. Bueno, está ahí también, ¿no? Y realmente demuestra hasta qué punto es la política de España con los indios no fue genocida, sino que fue protectora, paternalista. De hecho, claro que se produjo inicialmente una mortandad inicial, pero fue una mortandad provocada por los virus europeos, el tifus, el sarampión, la tosferina. Los indios no tenían los anticuerpos necesarios y entonces fallecieron muchos al principio, pero de cada 100 indios muertos, 1 fue por acciones de guerra y 99 por acción de los virus. Por una parte, los anticuerpos que crearon los indígenas pronto, y por otra parte, el espíritu y la acción protectora de las leyes de Indias fueron los que permitieron recuperarse rápidamente a las poblaciones indígenas, y que si a la entrada de España había 13 millones de indios, a la salida de España había 16 millones de indios, más que a la llegada. Esto es la realidad, estos son los datos. Sobre esto yo me apoyo, me mantengo y lo cito, porque no son interpretaciones, son hechos. Es que es así, don Borja, y también recordar que, y usted nos puede corroborar, que me imagino que en esas estadísticas se cuenta al indio que no se quiso mezclar, porque el mestizo formaba parte de esa población global que tampoco se tiene en cuenta. No se suele tener en cuenta a todos los indígenas que quisieron formar parte de España, que quisieron formar parte de esa civilización que se estaba creando y se creó y se siguió desarrollando durante 300 años. Además, que aparte de esto, los indígenas, y usted nos podrá confirmar si es así, no quedaron aislados. Las vestimentas incluso que llevan los indígenas de forma tradicional provienen de las telas y la forma de concebir la vestimenta hispánica, ¿no? Que sí es verdad que luego se mezcla un poco después de las independencias, pero en esencia sigue siendo una vestimenta pues decente, digna, que dentro de los cánones de la cultura hispánica. Sí, no, por supuesto. Es decir, el mestizaje comienza inmediatamente. Exacto. Y a la vista de ello, la corona no solamente lo tolera, sino que impulsa los matrimonios.
impulsa claramente. Lo digo en el libro de las leyes de Indias, en el capítulo de las leyes de Indias, cito el artículo donde se dice que los españoles y los indios son libres para mezclarse entre ellos como quieran, ¿no? Sin embargo, en Inglaterra, en las colonias inglesas de Estados Unidos, estaba prohibido el matrimonio mixto, totalmente prohibido. Y la prueba es que no se mezclaron. En Estados Unidos no existe población mestiza, existe un resquicio indio, que es el que dejó España, los indios del oeste, pero no existe población mestiza. En cambio, al sur del Río Grande, la población mestiza es enorme. Hay población india, población mestiza, pero hay un mestizaje que es el que se produce durante 3 siglos de contacto. Y efectivamente, como dice, se mezclaron la sangre, pero se mezclaron las culturas. Hablaba del vestuario, por ejemplo. Uno de los signos más representativos del vestuario, llamemos indígena, es el poncho peruano, ¿no? El poncho boliviano. No, pues no es boliviano, es una cosa mestiza. Es la manta que usaban los pastores de Castilla, es el poncho de Castilla, así se llama. Lo que hicieron los indios, los americanos, fue incorporarle el colorido. Y entonces por eso es también, hasta el poncho es un producto mestizo, ¿no? No digamos los instrumentos, la guitarra, toda la música mestiza que se produjo al impacto. Por ejemplo, el corrido mexicano es hijo del romance español, pero con sus virtualidades, con sus innovaciones. Esto es el mestizaje, el aporte inicial español con el cruce del aporte indio, y esa fusión, ese elemento fusionado, es lo que produce la cultura mestiza, que es la que tenemos nosotros y la que tenemos que difundir y valorar. Exacto, es que es así. Hay una serie de capítulos que están en su libro que son muy, muy buenos. Yo como músico los he explorado a fondo, ¿no? Uno de los que más me ha llamado la atención. Y es que no se deja nada. Toca la petenera, el joropo, claro, toca el fandango, incluso se habla también de los inicios del flamenco, o sea, de toda esa cultura que sale de la música popular, ¿no? Que sigue estando hoy en día con mucha fuerza en toda Hispanoamérica. Está latente en su libro, y se habla también de la música sacra, ¿no? De la música eclesiástica, de la evangelización mediante la música. Todos estos apartados están en su libro, y de verdad, yo a todas las personas que estudien incluso estos temas, les recomiendo el libro de don Borja Cardeluz, porque sinceramente se puede prescindir de la Wikipedia si uno tiene este libro, que de verdad no se siente como una enciclopedia, aunque es enciclopédico, no se siente como tal, porque su narrativa es realmente exquisita. Uno puede leer cualquier apartado y tiene una prosa que es muy atractiva, se entiende todo, es muy amena, y no por ello cae en el tecnicismo, que también tiene datos para fundamentarse de sobra, pero es una lectura muy amena, muy agradable. Se lo recomiendo a todos los estudiosos y no tan estudiosos. Y la literatura, que eso es un rubro importantísimo de la cultura hispana. La lengua española que se vuelca en América es recogida por el elemento criollo y le incorpora ese barroquismo, ese surrealismo, ese retorcimiento del lenguaje que va a dar lugar a una serie de personajes absolutamente asombrosos en la literatura, un García Márquez, un Mario Vargas Llosa, un Miguel Ángel Asturias, es decir, que van a dar a la literatura hispana un renombre universal, con 11 premios Nobel en muy poco tiempo. Realmente es un saldo envidiable, pero todo es así. Digamos que todo lo que llega a España es enriquecido por el elemento barroco americano, porque América es un continente muy barroco, lo enriquece, le da colorido, le da abigarramiento, y se produce esa cultura mestiza absolutamente, digamos, cautivadora, ¿no? Exactamente, don Borja. Quisiera poner, antes de continuar, su libro, que lo tenemos aquí en pantalla, para quien no conozca la portada, y también vamos a mirar su precio, porque hemos puesto hace poco abajo en un pequeño anuncio que quien quiera obtener el libro y no tenga cómo, porque sabemos de mucha gente de Hispanoamérica que no le llega a Amazon, que lo intenta de muchas maneras y no les llega. Hacemos una labor sin ánimo de lucro de hacerles llegar los libros, y pueden contactarnos, pero si ustedes quieren obtener el libro, también se encuentra una versión Kindle, una versión digital que es muy asequible, que la vamos a poner a continuación. Vamos a compartirles ahora mismo el libro para que ustedes conozcan su portada. Este libro
de don Borja Cardelús, América Hispánica, tiene una portada que es ¿Usted nos podría hablar un poquito de esa portada, don Borja? De por qué llega a ella, cuál es ese Bueno, significado. La portada es una aportación de la editorial. Yo no participo en ella y me parece magnífica. Es que me parece extraordinaria. Ya se lo dije a ellos, porque realmente está ahí la simbiosis de todo lo hispánico. Están todos los elementos, incluso el ganado, la alimentación, la fiesta, los personajes, digamos. Realmente me parece una portada maravillosa. Y si el libro ha salir, digamos, más económico, aunque, bueno, tiene su precio, ¿no? Pero ha sido gracias a que ha habido algunos patrocinadores que han apoyado, digamos, la financiación del libro, porque si no, un libro de 1000 páginas hubiera salido a 100 euros, ¿no? Y no se hubiera podido vender por menos. Gracias a que ha habido unos patrocinadores, se ha podido abaratar el precio. Yo creo que está en torno a los 30 euros, ¿no? Es una cosa asequible para un libro con tanto contenido. Yo, no es mérito, pero realmente, objetivamente, reconozco que tiene mucho contenido, ¿no? Y hay pocas cosas que se escapen de la cultura hispana, de la hispanidad, que no estén en este libro, la verdad. Exactamente, para quien no lea, se ve muy pequeñito debajo de su nombre, América Hispánica, Borja Cardelús pone un mensaje que dice: el legado, a ver si se escucha, el legado de España en América es colosal, una simbiosis trascendental de la que emergen una historia, una raza, unas tradiciones y una filosofía vital híbridas que conforman una de las grandes culturas del mundo occidental, la civilización hispánica. Don Borja, no sé si a usted le gustaría comentar algo acerca de esta cita, porque es realmente esclarecedora. Bueno, sí, también es una aportación de la unilateral de la editorial que me parece muy buena. Luego en el título interior pone América Hispánica, la obra de España en el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces yo creo que con esto está muy completado lo que se pretendía con el libro, y que es hacer el cimiento, realmente el basamento de lo que debe ser el despertar hispano, ese título de su iniciativa también puesto. Hace falta un despertar hispano, hace falta que la voz hispana se oiga en todo el mundo, liberado de los prejuicios y las falsedades de la leyenda negra, porque este libro lo que hace es aflorar lo bueno que ha hecho España con el Nuevo Mundo, con las tierras y gentes del Nuevo Mundo. No es una creación solo española, es una creación conjunta, es una creación simbiótica, mestiza, con las gentes y las tierras de ahí tan ricas, tan abigarradas, tan barrocas en muchos aspectos. Es una civilización única que está aplastada, digamos, por los enemigos tradicionales de España y de lo hispano, pero que es necesario despertar, como bien dice su iniciativa. Exactamente, don Borja, muchísimas gracias por sus palabras. Decirle también que, bueno, nos sentimos muy halagados por que le guste el título de nuestro proyecto y quisiera además... Me gusta muchísimo. Sí, sabemos que cuando nos vimos en Madrid también le dejamos una de nuestras banderas, aquí tenemos una en el fondo. La consolero como oro en paño y la tengo desplegada en mi casa. Qué bueno, a nosotros nos alegra mucho y es todo un honor. Quería antes de continuar poner otra imagen para todos aquellos que quieran conseguir el libro en versión digital, a ver si me permite aquí el programa ponerlo, porque está más asequible aún el libro. Es que esto es impresionante. Vamos a compartirla. El libro en su versión de Kindle está a 9,49 euros. O sea, es que es realmente, parece un chiste, un libro de 1000 páginas por este precio, pero es que lo vale. Si alguno quisiera tenerlo ya y no tiene posibilidad de comprarlo en forma física o por lo que fuere, aquí tiene una versión digital muy digna, en que está absolutamente todo el contenido que estamos hablando, una guía indispensable en los tiempos que corren para poder informarse, tener un argumentario, pueden fundamentar incluso tesis doctorales basados en esta temática gracias a este libro, porque posee las coordenadas precisas para poder expandir cualquier tipo de temática. Está todo. Don Borja, en su libro está prácticamente todo. Bueno, sí. Sí, bueno, hay una especialidad o una cualidad que yo aporto y que realmente lo hace, es una ventaja, digamos, que lo hace diferente a otros tratadistas del tema. Y es que yo conozco dos cosas muy bien.
Uno es el territorio americano. Lo conozco a fondo. Dije antes que había filmado una serie que se llamaba De Polo a Polo, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, ambos polos incluidos, por el continente americano. Pero no por las ciudades, que también, sino por el territorio americano. Todos sus ecosistemas, la pampa, el Chaco, la selva, todos, el desierto, los desiertos americanos, los del norte, los del sur. No hay nada que no conozca. Ningún rincón de América lo desconozco. Y hay otro elemento importante que me hace que haya podido aportar más en esta obra, y es mi conocimiento ecológico. Es decir, yo primeramente la parte inicial de mi carrera profesional la dediqué a la ecología española, a la ecología de América y en general al medio ambiente, y eso me ha hecho profundizar muchísimo en lo ecológico y me ha dado muchas respuestas y muchas pautas de lo que ha ocurrido en América. Por ejemplo, lo que estaba hablando antes de los suelos y los monocultivos, que nadie lo trata, pero realmente lo que está ocurriendo con los monocultivos es feroz, o lo que ocurre con las selvas, o con las desecaciones, con la erosión, lo que ocurrió con el guano. Por supuesto, una vez marchado España, el guano, que era una de las grandes riquezas del Pacífico peruano, se utilizaba como abono, y se exportaba a Europa, por supuesto, con compañías extranjeras, británicas. O sea, en Perú quedaba poco. Pero ese guano, acumulado durante siglos, no, milenios, millones de años, en la costa pacífica, fue absolutamente esquilmado, no quedó nada. Bueno, esos conocimientos ecológicos me han servido de mucho para ilustrar intelectualmente este libro. Es que es impresionante la cantidad de detalles que tiene, y específicamente, como decíamos antes en su pequeña reseña, ¿no? A modo de introducción, usted viene del mundo agrícola, ¿no? Experto en temas de suelo, en medio ambiente, en conservación. Bueno, yo realmente vengo del mundo jurídico. Claro, claro. Pero la verdad es que yo empecé con un despacho jurídico en Madrid, pero me aburrió tanto aquello que tuve que desertar y dedicarme a otras cosas que han sido muchísimo más enriquecedoras. Exacto, que se nota la vocación que tiene acerca de todo lo que pasa por sus manos, ya sea un proyecto de tipo medio ambiente, ¿no? O una película, una serie, que sabemos que también ha hecho largometrajes, muchos para televisión, ¿no? Muy famosos algunos. Bueno, una fue famosísima porque fue lo último que hice de naturaleza, una serie sobre España que se llamaba La España Salvaje, cuyo presentador era nada menos que el rey de España, ahora rey, entonces el príncipe de Asturias, ¿no? Fueron 2 años de rodajes por España, tuvo un éxito asombroso, fue líder de audiencia durante toda su emisión, me dio oportunidad para intimar y para conocer a fondo al actual rey de España, líder de la comunidad hispánica, no lo olvidemos, líder moral de la comunidad hispánica. El rey tiene mucho que ver, es decir, la continuidad de la monarquía española en la hispanidad desde hace 5 siglos es una cosa a resaltar. El monarca hispánico ha sido el eje conductor de la comunidad hispánica. Ha tenido un papel relevante y tiene que tener un papel relevante ahora. Exactamente. En el despertar hispano. En el despertar hispano. Muchísimas gracias, don Borja. Pues antes de concluir, quisiera de nuevo invitar a todo el mundo a que conozca su libro. No he mostrado un poco así por encima cómo se ve el libro, así un poco lateral, ¿no? Pero es un libro que tiene debería pesar más por todo lo que contiene, pero es un libro muy ligero. De una gran calidad en cuanto a gramaje de papel, la letra es muy legible, pese a ser un libro colosal, como estamos hablando, la letra no es pequeña, es una letra a un tamaño muy, muy legible, y para todos aquellos que deseen un buen libro para este verano o para este año, le recomendamos a todos Borja Cardeluz, América Hispánica, que es un trabajo que se nota que resuma años de investigación, años de integración continua de conocimientos transversales dentro de diferentes disciplinas, y que se materializan en un libro, como decimos, indispensable para comprender no solo nuestro pasado, sino nuestro presente y todo el movimiento hispanista, panhispánico que estamos viviendo,
o paniverista también, ¿no? O incluso reunificacionista, ¿no? Que también tenemos a nuestros compañeros de reunificacionistas.org y los compañeros del COAR que están encantados de vernos y que disfruten, por supuesto, de una lectura digna y completamente fundamentada, que vive y siente los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, el resurgir de la hispanidad. Pues, don Borja, si quisiera decir algo más, recomendaciones o... No, únicamente recoger lo último que ha dicho, que no es un libro de historia, es un libro vivo. Es decir, quiero decir que la cultura hispana está viva en nuestros genes, está viva en la comunidad de 600 millones de personas que piensan igual, que tienen la misma filosofía de vida, los mismos gustos, la misma alegría de vivir, que yo creo que eso es lo que resume a la hispanidad, la alegría de vivir, cosa que no se encuentra en otros países, en nuestros entornos, ¿no? Entonces es una cultura viva y por eso es importante decirlo. No es solo historia, que también, no son solo nuestras raíces, que hay que conservarlas para que no sea lo hispano, la comunidad hispana, un árbol sin raíces que pueda tumbar el primer soplo de la leyenda negra, no. Son nuestras raíces, es nuestra historia y es nuestra cultura actual, común y viva. Exactamente, don Borja. Pues solamente quería felicitarle desde Despertar Hispano y de todos nuestros colaboradores, que tanto aquí en España como en Hispanoamérica, que están volcados en conseguir y promover todo este tipo de publicaciones. En su nombre le felicito también y le espero que siga escribiendo, ¿no? Que sabemos que escribir un libro no es fácil y usted lleva más de 40. Es una cosa realmente espeluznante la cantidad de trabajo que ha dejado como legado para toda nuestra civilización. Ahí hay trabajo. Ese es el secreto. y sobre todo el cariño que resuma de cada uno de sus publicaciones. Nada más pasión, que, sí, la pasión hispana. La pasión hispana, que también está en el libro específico. Sí. Pues, don Borja, sin más dilación, despedirle con un fortísimo abrazo. Esperamos que verle de nuevo muy pronto, ya sea por una nueva publicación o porque requiramos de su presencia, que seguro que será grata en los proyectos que vengan en el futuro y los diálogos importantes que puedan surgir. Y le mandamos de nuevo un fuerte abrazo y felicitaciones. Nunca nos olvidamos de repetirlo. Felicitaciones por un gran trabajo que no solo le representa a usted y a cómo es como persona y como profesional, sino que nos representa a todos. De nuevo, como civilización. Muchas gracias y muchas gracias por su iniciativa Despertar Hispano, porque refleja exactamente lo que yo pretendo con este libro y con estas obras que estoy haciendo. Muchísimas gracias, don Borja. Pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.